Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de un mito que no es mito, de una leyenda que se convirtió en realidad, de un cuento que se hizo historia. Parece que estoy un poco ida, ¿verdad? Pues no, es que hoy vamos a hablar de la historia del hombre pez de Liérganes, algo que comenzó como una especie de cuento o leyenda y terminó siendo realidad. ¿Te interesa? Pues quédate conmigo y déjame que te cuente. Primero tenemos que situarnos. Pues bien, nos remontamos a mi Cantabria natal. Aquí hay un maravilloso pueblo llamado Liérganes y tenemos que ambientarlo más o menos en el siglo XVII. Aquí nos encontramos un puente de piedra maravilloso que atraviesa el río Miera, un río caudaloso de aguas cristalinas, a cuyas orillas hoy en día podemos ver que luce una maravillosa estatua de un hombre que mira como con nostalgia ese río que corre. Este hombre no es un hombre cualquiera, porque si nos acercamos vemos que tiene ciertas rarezas, y es que su cuerpo está atravesado como una especie de hilera de escamas, que tiene las manos palmeadas y que esa mirada melancólica hacia el río nos quiere transmitir algo. Este hombre es el hombre pez de Liérganes, que es como se conocía a Francisco de la Vega y Casar. Nos remontamos, como ya he dicho anteriormente, al siglo XVII. Aquí en una pequeña casita de este maravilloso pueblo vive un matrimonio, Francisco de la Vega y María del Casar. Tienen 4 hijos, pero del que vamos a hablar o en el que nos vamos a centrar es el segundo. Este muchacho desde pequeño muestra primero unas dotes físicas bastante peculiares. Es pelirrojo, de un pelo largo, bastante recio y fuerte. Su constitución es grande y muy fornida, y lo más peculiar de él es que le encantan las aguas del río Miera. Se pasa el día nadando en ellas, chapoteando, paseando, en fin, está como obsesionado con ellas. Siempre que desaparece en sus tareas o no se le encuentra o no ha ido a clase porque se ha escapado, se le busca por allí y siempre se le encuentra trasteando en el río Miera. Era tal su destreza como nadador que los propios aldeanos muchas veces le mandaban misivas para que las llevara río arriba y avisara pues de algún acontecimiento, de algo importante a sus compañeros o pueblos vecinos. De esta forma también a veces llevaba mandados, telegramas y demás. El caso es que este chaval, pues bueno, su vida era el río y su mayor pasión eran esas aguas. Con el tiempo se fue haciendo mayor y para hacerle, como se decía antiguamente, un hombre de provecho, le envían hacia Bilbao. Allí va a aprender el oficio de carpintero. Y es entonces, en la víspera de la noche de San Juan de 1674, una noche mágica, que se abren las puertas, que los mundos espirituales y terrenales como que se confunden. Este hombre desaparece en la misma ría de Bilbao. Se introduce en sus aguas pues para nadar como hacía habitualmente, porque este hábito o esta naturaleza nunca le abandonaba, y con sus amigos jugando y demás desaparece. Estos le esperan largas horas, se empiezan a inquietar hasta que ya ven que no es normal que no haya regresado y comienzan a buscarle pues con cierto pánico en el cuerpo. Lamentablemente le tienen que dar por desaparecido. Cuando esta noticia llega al pueblo, a Liérganes, todo el mundo se sorprende porque no pueden concebir que Francisco de la Vega se haya podido ahogar. Saben que su medio natural es más el agua que la propia tierra, pero tienen que asumir la triste realidad y es que ha desaparecido en la ría de Bilbao. Parece que la historia termina aquí, pero no, empieza aquí. Y es que 5 años después nos tenemos que remontar ahora a la otra punta de España, al sur, a Cádiz. Allí tenemos a unos pescadores que regularmente hacían pues sus tareas en una zona y llevaban varios días viendo a un animal que de lejos les parecía a algunos como una especie de pez martillo, otros directamente decían que era una sirena, que era un animal muy extraño. Encima su comportamiento era muy raro porque
se mantenía bastante cerca del bote, no parecía como extrañarlo mucho, en fin, que esta gente estaba como muy curiosa hacia este animal, que qué podría ser. Es así que día tras día le terminan convenciendo o atrayendo, tirándole miguitas de pan, hasta que por fin consiguen captarle con sus redes. Es así que al sacarle del agua y al poder desenvolverle, se encuentran con una criatura que es ni pez ni es hombre, es como una mezcla extraña. Estos pobres pescadores conmocionados llevan a esta criatura a las orillas y allí todo el pueblo se arremolina pues para ver a este prodigio de la naturaleza. Realmente la mayor parte de su cuerpo parece un pez, pero su piel es como viscosa, como gomosa, el pelo largo, rojo y desgreñado, las uñas como extremadamente largas y con unas formas extrañas. Y lo más peculiar de todo es que su cuerpo estaba atravesado como por unas especies de escamas. Es así que se monta tan revolución en el pueblo que finalmente las autoridades tienen que tomar parte, y al no saber qué hacer con este hombre pues le presentan directamente a la Inquisición. Tengamos en cuenta que en esa época era uno de los grandes poderes y su autoridad era prácticamente la máxima. Es así que se le presenta ante don Domingo de la Cantoya, que es el inquisidor general. Este, la verdad que bastante perplejo, intenta comunicarse con la criatura. La misma no responde ni reacciona a ningún tipo de estímulo. Es así que llaman a varios expertos que le hablan en distintas lenguas, le van a visitar médicos, distintos personajes, pero no consiguen sacarle ni extraerle una sola palabra. Su comportamiento es, la verdad, que como bastante indiferente, está en una celda confinado y la verdad que es bastante dócil, pero parece como ausente. Es así que el propio inquisidor general lo que decide es hacerle un exorcismo, pensando pues que es un hombre que está poseso. Se sucede un exorcismo tras otro, hasta que yo creo que este pobre hombre pez o esta criatura ya harta intenta vocalizar algo. Con grandes esfuerzos consigue articular una palabra: Liérganes. Evidentemente decir Liérganes en Cádiz es como no decir nada, porque es un pueblo que queda justamente en la otra punta del país, pero quiere la casualidad o el destino que alguien que lo oyó tuviese familia allí en este pueblo de Cantabria y dijera, yo conozco esta palabra que está diciendo este hombre, y es un sitio, es un lugar que se encuentra en el norte. De este modo comienza una gran comitiva respaldada por la propia Inquisición para atravesar toda España de sur a norte y llevar esta criatura a las Liérganes, que es la única pista que se tiene de él. Me imagino el viaje, supongo que en carreta en esa época, atravesando la España más profunda, y todo el mundo arremolinado para ver el prodigio del hombre pez. El caso es que consigue llegar a Cantabria, y es entonces justo a la entrada del municipio cuando el ser comienza como a alterarse, a tener un comportamiento extraño. Siendo tan pasivo como era habitualmente, esto les extraña y deciden sacarle de ese carromato, de esa especie de celda, y darle un poco de libertad. Desde la entrada del pueblo corre por sus calles conociéndolas perfectamente y va directo a una casa. Es la casa de la viuda de María de Casar. Ocurre allí el maravilloso reencuentro. La madre reconoce perfectamente a su hijo, a pesar de sus cambios de aspecto, a pesar de que haya pasado 5 años, ve que su hijo perdido en la ría de Bilbao había regresado y él mismo había llegado por su propio pie a su casa. El caso es que este hombre no vuelve a ser el mismo. Digamos que este comportamiento como ausente le va a seguir acompañando el resto de su vida. No tiene un comportamiento normal, no se comunica con las personas, consigue articular alguna palabra más como café, chocolate, tabaco, pero no haciendo referencia precisamente a esos objetos. Los dice como si le salieran palabras sueltas, no parece que las coordine adecuadamente. Come, por ejemplo, desmesuradamente siempre pescado crudo durante un día para luego ayunar varios después. Parece simplemente que a lo largo de estos 5 años que estuvo desaparecido ha perdido la cordura.
Sus días pasan sin pena y sin gloria hasta que un día en sus largos paseos, acercándose a su maravilloso y querido río Miera, vuelve a introducirse en él y desaparece. Esta desaparición ya es la definitiva, no se vuelve a saber de Francisco de la Vega, el apodado Hombre Pez. Desaparece para siempre y nunca más volvemos a saber de él. Bien, hasta aquí lo que es la historia, el mito. Todo quedaría en esto, en una leyenda, si no fuera porque grandes personajes del momento, de la historia, como el padre Feijoo, una de las figuras más importantes de la Ilustración española, una persona muy crítica ante las supersticiones de la época, un erudito en todas sus facetas, nos habla de este personaje en primera persona, narra su historia y luego añade muchísimos comentarios y muchísimas entrevistas a personajes que le conocieron, dando realismo y dando datos significativos de este gran evento. Por otra parte, tenemos que también añadir que hay bastantes documentos que respaldan por la existencia de estos personajes, como las fees de bautismo de los padres de Francisco e incluso la suya propia. El mismo Gregorio Marañón, un médico, pensador, filósofo, en fin, este gran personaje también de la tierra de Cantabria, de gran importancia y muy destacado también en su época, también estudió el tema y se permitió crear como una especie de diagnóstico para este hombre. Él creía o intentaba apuntar que podría sufrir una combinación de dos enfermedades. Por una parte, ictiosis, que es una enfermedad de la piel, como una especie de psoriasis muy aguda o muy severa, que crea a lo largo de todo el cuerpo como unas escamaciones que parecen realmente escamas de pez. Por otra parte, también deja la piel bastante como gomosa. Si a esto le sumamos que también podía padecer cretinismo, que es una enfermedad caracterizada por cierto retraso intelectual, cierta torpeza al hablar y a comunicarse, e incluso puede ir acompañado de sordera. Esta combinación podría crear a un personaje que visualmente fuese muy parecido a lo que nos describen las crónicas del Hombre Pez de Lierganes. El caso es que, bueno, a mi criterio personal, esto ya es algo que yo pienso o que yo creo. Si sufría estas enfermedades, lo raro es que de pequeño no se pusieran en alza que este muchacho ya era extraño, que tenía ciertos padecimientos en su juventud, o que mismamente se le mandase a Bilbao a aprender un oficio, cuando si tenía este retraso de la inteligencia y estas dificultades, pues no lo veo muy compatible. El caso es que, bueno, todos son hipótesis porque la realidad pura y dura no la sabemos. A todo esto se suma que el gran investigador por todos conocido, Iker Jiménez, periodista de gran fama mundial, hizo una investigación sobre este personaje en todos los archivos de Cantabria, en el convento de las Clarisas de Santillana del Mar, y encontró bastante documentación, como ya hemos dicho, las partidas de nacimientos de su familia y demás, pero encontró también otro detalle muy curioso, que es como el acta de defunción. Cuando este hombre desapareció 100 años después, ya dándole evidentemente pues por muerto por el tiempo que había pasado, se certificó su defunción y en ella consta su nombre, Francisco de la Vega Casar, apodado el Hombre Pez, y viene así en el propio registro. Todo esto nos lleva a pensar que realmente este prodigio existió. Este personaje estaba en una leyenda, pero las investigaciones, el rastreo, la documentación, las entrevistas, todo eso nos hace pensar que realmente existió y que realmente tenía estas características tan peculiares. ¿Cómo desapareció en el norte de España y apareció 5 años después en la otra punta, vivo y entre comillas en perfecto estado? Es un gran enigma. Estas anomalías físicas que tenía, pues no se sabe a qué correspondían. El caso es que él visualmente parecía un sireno, un hombre pez, se desenvolvía en el agua muchísimo mejor que en la tierra y es allí donde terminó sus días y donde definitivamente desapareció.
De este modo, cuando hoy en día nos hablan de sirenas, de tritones, de hombres acuáticos y demás, pues dejaremos de pensar que son mitos y leyendas y tenemos que acordarnos pues de este personaje que realmente es único en el mundo, porque leyendas hay millones, pero papeles que las respalden muy poquitos. Yo, es el único caso que conozco que tenga tanta documentación real y comprobable a sus espaldas, y la verdad que bueno, que este prodigio merece saberse, debe conocerse, y me encanta que el pueblo de Liérganes pues le recuerde con esta maravillosa estatua y con una placa preciosa que hay a la entrada, que tiene una leyenda que voy a leer porque me parece muy bonita. Es bastante larga, pero el extracto que me gusta dice así: el hombre pez de Liérganes. Su proeza atravesando el océano del norte al sur de España, si no fue de verdad, mereció serlo. Deseando que hayáis disfrutado este mito, esta leyenda, voy a seguir buscando e indagando más curiosidades de la historia, más mitos, más cuentos y demás para traeros en otros capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.